Bueno, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con el tema que nos corresponde para el día de hoy, que es el subrayado. ¿Sí? Recordemos que en la clase anterior ya revisamos el tema del diagrama T. Sí, se les envió la tarea también. Decíamos que el diagrama T nos sirve para poder comparar dos conceptos diferentes, ¿verdad? Tuvieron que hacer un ejercicio de eso, me parece. Bueno, espero que les haya ido muy bien con eso. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a revisar la técnica del subrayado, ¿sí? Este tema se relaciona mucho con el tema que ya habíamos revisado sobre las ideas principales y secundarias, ¿se recuerdan? Ese tema ya lo revisamos también, tuvieron que hacer una tareita, ¿sí? Entonces, ustedes más o menos ya saben cómo vamos a identificar la idea principal. Recordemos que la idea principal corresponde a un resumen de todo el texto, mientras que las ideas secundarias sustentan a la idea principal, ¿sí? Decíamos que las ideas secundarias son dependientes y las ideas principales son dependientes, ¿sí? Más o menos todos esos temas ya los revisamos. Vamos apagando los micrófonos, chicos, para evitar interrupciones, ¿sí? Todos apaguemos los micrófonos. En caso de tener alguna pregunta, los pueden encender y me interrumpen sin ningún problema, ¿sí? Entonces, como les digo, vamos a iniciar con el tema del subrayado. Espero que tengan sus módulos ahí para que vayamos a la par, para que vayamos revisando juntos, ¿sí? En este caso, yo traigo esta presentación para hacerlo un poco más didáctico, ¿sí? Vamos a iniciar conceptualizando o expresando lo que es el subrayado, ¿sí? Primero, el subrayado es una técnica o es una herramienta académica que utilizamos para dar énfasis a ciertas secciones o a ciertas partes de un texto. ¿Sí? ¿Con qué objetivo hacemos esta técnica o con qué objetivo utilizamos esta herramienta? Con el objetivo de destacar ideas básicas para después ser capaces de aprender sobre este tema. ¿Sí? Cuando decimos ideas básicas, cuando decimos que el objetivo de la técnica del subrayado es destacar ideas básicas, nos referimos a las ideas principales o a las ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a hacer este tipo de técnica o de herramienta académica que la vamos a utilizar casi siempre porque es importante para nuestro aprendizaje, vamos a utilizar entonces colores, vamos a utilizar un resaltador, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto sucede con la técnica del subrayado. ¿Cuál es la importancia del subrayado? Como les decía, nos ayuda a aprender, ¿sí? Mejora el aprendizaje, lo cual es muy importante, ¿sí? Subraya y ayuda a destacar las ideas esenciales de lo que estamos leyendo. Gracias a esta técnica podemos localizar y captar las ideas principales de un texto. Favorece a nuestro estudio y vamos distinguiendo también las palabras claves que tenemos en un texto de manera general. ¿Sí? Entonces, hasta aquí que hemos dicho, la técnica del subrayado es muy importante para nuestro aprendizaje. Sí, es muy importante para nuestro aprendizaje. Entonces, lo utilizamos destacando las ideas más importantes, es decir, las ideas principales y secundarias que existen en un texto. ¿Sí? Cuando nosotros de pronto queremos repasar algún tema, alguna temática, ¿verdad? Importante, podemos ir subrayando, ¿verdad? Subrayando para aprender, subrayando para destacar, subrayando para no olvidarnos de algo, ¿sí? Etcétera. Hay personas que subrayan y en la parte del margen de las hojitas ponen un comentario, ¿sí? Y eso está muy bien porque a la final le está ayudando a comprender de pronto un mensaje que se le hace un poquito complicado. Sí, entonces en todos estos aspectos vamos a ir utilizando el subrayado.
¿Cuáles son los tres objetivos fundamentales del subrayado? Primero, la lectura analítica nos ayuda para la lectura analítica. Segundo, sirve de base para realizar la síntesis, es decir, por medio del subrayado podemos realizar un resumen del texto, ¿sí? Y tercero, subrayamos aquellos elementos que nos ayuden a recordar el contenido del tema. ¿Sí? Podemos subrayar palabras claves, ¿verdad? Que tengamos para poder recordar alguna observación que tengamos, también lo podemos ir anotando y subrayando, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son los tipos de subrayado también, pero aquí nos dice que nos ayuda a ahorrar tiempo y a apoyar el aprendizaje. ¿Sí? Es decir, vamos a estudiar más concentrados porque estamos leyendo y queremos subrayar, es decir, vamos a estar concentrados, vamos a tener una rapidez en nuestro repaso, vamos a memorizar de mejor manera, vamos a facilitar de manera en conclusión, vamos a facilitar nuestro estudio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la técnica del subrayado es muy importante para nuestro aprendizaje porque nos permite estar más concentrados, estar más atentos, nos permite aprender de una mejor manera, nos ayuda a memorizar también el texto, etcétera. ¿Sí? Entonces, es una técnica de estudio muy importante que la deberíamos tomar en consideración siempre porque siempre vamos a estar con información a la mano, ¿verdad? Después ustedes van a una universidad, a un instituto, a seguir formándose, ¿verdad? Y van a tener incluso textos más largos en los que tengan que repasar, tengan un examen largo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ir repasando, subrayando, ¿verdad? Anotando, que es muy importante. Sí, entonces tiene muchos beneficios y tiene sobre todo muchos objetivos específicos para poder lograr un aprendizaje efectivo. ¿Sí? ¿Qué más? Nos ayuda a analizar, ¿sí? Nos ayuda a captar la idea principal. ¿Sí? ¿Cómo captamos la idea principal? No la captamos de pronto en la primera lectura que hagamos. ¿Sí? De pronto no subrayamos en la primera lectura que hacemos. No, lo que vamos a hacer es que vamos a ir captando la idea principal de acuerdo a la lectura que vayamos haciendo del texto, ¿sí? De pronto en la primera lectura del texto no comprendamos a qué nos estamos refiriendo, no estamos comprendiendo de qué estamos hablando, entonces hacemos una segunda lectura y ahí sí ya vamos a ir identificando cuál es la idea principal del texto. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos la idea principal, obviamente que la vamos a subrayar, ¿sí? Vamos a subrayar esta idea principal. Vamos a establecer relaciones, organizamos, comprendemos y desarrollamos un resumen, es decir, tenemos la capacidad de síntesis, ¿sí? Tenemos algunos tipos de subrayado. En este caso tenemos el subrayado lineal, el subrayado estructural y el subrayado de realce. ¿Sí? Voy a compartirles el módulo en donde tenemos los tipos de subrayado también para para ir revisando, ¿sí? Tenemos por acá los tipos de subrayado, ¿sí? Tenemos en primer lugar el subrayado lineal. ¿Sí? ¿Qué nos dice que es el subrayado lineal? Es una raya debajo de los conceptos, ya sean ideas principales, secundarias o explicativas de cada párrafo. ¿Sí? Las ideas pueden ser de distintos tipos. Este es el tipo de subrayado más utilizado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el subrayado lineal? A hacer básicamente esto. ¿Sí? Esto es el subrayado lineal, ¿sí? Tenemos el subrayado lateral también, que nos dice que es una raya en cambio vertical a los dos lados del párrafo o varias líneas seguidas para resaltar todo el texto. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo hago la lectura, ¿verdad? Yo hago la lectura de todo el texto y digo, bueno, es que me parece que todo es importante aquí, digamos, en los tipos del párrafo.
Sí, yo estoy leyendo esta parte y digo, bueno, es que aquí todo es importante, todo, realmente todo me parece importante y no podría subrayar solo una idea. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar una raya vertical y voy a subrayar de esta manera a los dos lados del párrafo o a los dos lados del texto, de esta forma. ¿Sí? ¿Qué queremos decir cuando hacemos este tipo de subrayado? Que todo este párrafo, es decir, desde donde empieza la línea hasta donde termina la línea, todo eso es importante. Lo hacemos en los dos lados del texto. Entonces, todo eso es importante y eso es lo que queremos destacar, ¿sí? Entonces, ese es el subrayado lateral, ¿sí? El subrayado lineal, acuérdense que es el subrayado tradicional, por así decirlo, ¿sí? El que se subraya así, ¿ya? Tenemos en tercer lugar el subrayado de realce, ¿sí? En tercer lugar tenemos el subrayado de realce y son signos en el margen derecho, ¿sí? Son signos en el margen derecho para señalar conceptos importantes o las dudas que tenemos sobre el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Digamos, me parece importante esta parte. Yo la subrayo, la subrayo, la subrayo a toda esta parte y en la parte derecha, es decir, en la parte de acá, lo que yo hago es escribir, sí, en la parte de acá lo que yo hago es escribir algún tipo de dato importante que me ayude a de pronto a comprender mejor, a despejar una duda, qué sé yo, ¿sí? Pero lo que hacemos es escribir algo en la parte derecha del texto para señalar alguna cuestión que no esté clara o que queremos pues explicarla de pronto con nuestras propias palabras, ¿sí? Entonces, este es el subrayado de realce, ¿sí? Tenemos después el subrayado estructural, que son anotaciones en el margen. En este caso son anotaciones en el margen izquierdo, ¿sí? Con la idea principal de cada párrafo. Y esto nos ayuda a darle una estructura al texto y también a la hora de hacer después esquemas, resúmenes, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá en cambio? Las anotaciones obviamente van en la parte izquierda, ¿sí? Entonces yo puedo subrayar, ¿verdad? Esto me parece importante, entonces yo subrayo acá y en la parte izquierda, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo de pronto em, dibujo una flechita y escribo de pronto alguna idea principal, es decir, es técnica, pongamos técnica de la estructura, ¿sí? Vamos escribiendo alguna idea importante o alguna idea principal de esta parte que subrayamos, ¿sí? Y lo hacemos en la parte izquierda. Cuando es un subrayado estructural, las anotaciones van en la parte izquierda del margen, ¿sí? Cuando es un subrayado de realce, sí lo hacemos en una parte derecha, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los tipos de subrayado. Recuerden, tenemos cuatro tipos de subrayado. Todos son importantes. El más utilizado es el subrayado lineal. El menos utilizado es el subrayado lateral, ¿sí? Mientras que el subrayado de realce y el subrayado estructural lo podemos utilizar para hacer anotaciones o aclaraciones en los márgenes del texto, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los tipos de subrayados, ¿sí? En la parte anterior teníamos la importancia, me parece. Déjenme ver, teníamos, bueno, esto ya vimos.
La técnica también. Recordemos que la técnica de subrayado es más o menos lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Anotaciones en el margen, destacar, relacionar conceptos. Podemos utilizar también flechas, signos, líneas, círculos para destacar algo, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores que debemos evitar? Bueno, ya lo vamos a ver en la presentación también, pero para adelantarnos un poquito, ¿cuáles son los errores que debemos evitar al momento de subrayar? Subrayar antes de realizar una lectura completa del texto, ¿sí? Es decir, yo inicio un texto y ya quiero subrayar, ese es un error. ¿Por qué? Porque mínimo debemos hacer una lectura para saber de qué se trata y después empezar con la técnica del subrayar, ¿sí? Ese sería un error. Segundo error, subrayar demasiado, ¿sí? Subrayar en exceso. No debemos subrayar todo el texto, a menos que sea muy, pero muy necesario, ¿sí? Pero si subrayamos todo, estaríamos cayendo en un error, ¿sí? Porque solo debemos subrayar las ideas o las palabras claves, ¿sí? Subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismas con relación al tema, otro error a evitar. ¿Sí? Si subrayamos una palabra, de pronto no entendemos alguna palabra, no comprendemos el significado de alguna palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos el subrayado de realce. ¿Sí? ¿Cuál era el subrayado de realce? Cuando subrayamos algo y en la parte derecha ponemos una anotación. Sí, entonces yo no sé qué es esta palabra, no entiendo qué es la palabra paréntesis, digamos. Entonces yo subrayo la palabra paréntesis y en la parte derecha pongo ya el significado, es decir, yo ya consulto qué es un paréntesis y pongo el significado en la parte derecha para recordar y para sobre todo estudiar esta parte. ¿Sí? Utilizar demasiados colores y trazos distintos también es un error, ¿sí? Basta con uno, máximo dos colores para subrayar, ¿sí? No debemos utilizar muchos colores, ¿sí? Porque ese es o corresponde a un error, ¿sí? Entonces ya vimos los tipos de subrayados. Vamos a seguir revisando la presentación que les estaba mostrando. Tenemos acá de igual forma una explicación de los errores, ¿no es cierto? ¿Qué les decía? Subrayar antes de realizar una lectura completa es un error. Primero debemos leer, primero debemos hacer una lectura completa de todo para después sí subrayar, ¿sí? Otro error, subrayar en exceso, que ya lo explicamos, subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismo y utilizar demasiados colores y trazos distintos, ¿sí? Estos entonces son los errores que debemos evitar al momento de estar subrayando, ¿sí? Uso del subrayado. ¿Cuándo vamos a utilizar em, el subrayado o cómo vamos a utilizar el subrayado? ¿Sí? Recordemos que ya hemos explicado que no debemos utilizar muchos colores, ¿sí? De preferencia vamos a utilizar solo dos colores, ¿sí? Solo dos colores. Entonces, vamos a resaltar lo más importante solo con dos colores. ¿Cuáles pueden ser las ideas que vamos a subrayar? Sobre todo las ideas principales, las ideas secundarias, los hechos y los conceptos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una lectura primero de todo el texto, luego vamos a ir identificando o resaltando las ideas principales, también las ideas secundarias y también los hechos y los conceptos o algún tema importante que tengamos o que consideremos que es importante destacar o resaltar. ¿Sí? Si un párrafo completo parece ser muy importante, podemos trazar una línea vertical. ¿Sí? A esto le llamamos el tipo de subrayado. em, el tipo de subrayado lateral, ¿no es cierto? ¿Cómo era el subrayado lateral? Cuando todo nos parece importante, entonces hacemos dos líneas resaltando
a los dos márgenes, ¿verdad? Margen derecho, margen izquierdo, subrayamos de una línea, con una línea vertical, ¿sí? Y obviamente hacemos algún tipo de comentario en la parte derecha, ¿sí? Si es que se lo requiere. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al uso del subrayado. Vamos con las funciones que tiene esta técnica de estudio. En primer lugar, focaliza nuestra atención a las ideas más relevantes o a las palabras clave del texto, ¿sí? Segundo, tenemos información más manejable, facilitándonos el estudio, la comprensión y la retención del texto, ¿sí? Tercero, tenemos una localización fácil de la información deseada, ¿sí? Cuando nosotros subrayamos y después volvemos a leer, de pronto subrayamos hoy, queremos leer la otra semana, entonces cuando volvamos a tomar nuestro libro, a tomar nuestro texto para volver a leer, nosotros ya vamos a saber, ¿no es cierto? Ya vamos a saber qué era el color rojo, qué era el color verde, etcétera, ¿sí? Entonces ya vamos a tener una información más manejable porque ya sabemos qué representa de pronto cada color, qué representa cada línea. Si hemos hecho un círculo en una palabra y anotado en el margen, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Entonces, de esta forma tenemos una información más manejable, ¿sí? Localización fácil de la información deseada, lo que les mencionaba, ¿sí? Si yo veo un color rojo, digo, ya me acordé, es que yo con rojo subrayé las ideas principales, ¿sí? Y basta. Yo veo un color verde, digo, es que yo subrayé las ideas secundarias con un color verde. O yo veo solo una palabra señalada con verde, digo, esta es una palabra clave, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros como nosotros mismos hemos hecho esta técnica del subrayado, hemos aplicado esta técnica del subrayado, entonces somos nosotros los que ya vamos a tener conocimiento y vamos a saber más fácil cómo es que vamos a localizar la información, ¿sí? Vamos a recordar mejor el tema gracias a las palabras clave destacadas, ¿verdad? Porque una vez que tengamos todas las palabras clave ya vamos a recordar mejor, ¿sí? Vamos a ahorrar tiempo en los repasos, ¿sí? Es decir, ya no vamos a leer de pronto todo el texto para repasar, sino lo más importante junto con nuestras anotaciones, las palabras claves, etcétera. ¿Sí? Vamos a estar más activos durante el estudio, facilitando nuestra concentración, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las funciones que tiene esta técnica de estudio, ¿sí? Estas son las funciones entonces que tiene esta técnica de estudio. Vamos con un poco más de acá. Para utilizar el subrayado como una fase del proceso de estudio de un texto, los autores exponen diferentes reglas o recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Primero, solo se comenzará a subrayar tras una primera lectura general del texto y una vez que éste se ha entendido. ¿Sí? Muy importante entonces, primero debemos hacer una lectura general, ¿sí? Una lectura general, de pronto una lectura rápida, ¿sí? Pero nunca, nunca, nunca vamos a empezar a leer y empezar a subrayar. No, porque de esa forma vamos a creer que todo es importante, ¿sí? Todas las ideas nos van a parecer importantes y no es así. ¿Sí? Es conveniente ir leyendo un párrafo y subrayando algo importante de ese párrafo, ¿sí? Si no consideramos nada importante de ese párrafo, pasamos al siguiente, ¿sí? Pero de cada párrafo debería existir un análisis para poder complementar con el subrayado, ¿sí? Se subrayan únicamente las palabras clave y no frases enteras, ¿sí? Con frases enteras nos referimos, por ejemplo, a un párrafo entero, ¿sí? Una oración podemos subrayar, sí, sí podemos subrayar una oración. Podemos subrayar palabras clave, podemos subrayar este tipo de textos, pero cortos, ¿sí? De ahí un párrafo entero o dos párrafos enteros no podemos subrayar porque ese ya es un error.
¿sí? Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante, ¿sí? Como les digo, es importante utilizar de pronto dos colores, de pronto con un color también, ¿sí? Pero si queremos diferenciar un poco más los contenidos, lo podemos hacer con dos colores, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar dos colores y el subrayado no debe limitarse a la línea, sino que puede incluir otros tipos de señales como flechas, círculos, diagramas, pequeños esquemas, etcétera, ¿sí? Recordemos que el subrayado es una técnica de estudio, ¿sí? Pero nosotros lo podemos complementar con información adicional. ¿Cuál es esta información adicional? Haciendo un círculo en la palabra, escribiendo al margen, em, de pronto pegando este tipo de notitas que actualmente tenemos para el ámbito académico, ¿sí? Es decir, podemos complementar esta técnica de estudio como más nos parezca a nosotros que sea fácil para nuestro aprendizaje, ¿sí? Lo más conveniente es resaltar lo más específico, ¿sí? Lo más específico, de pronto lo que se nos haga más difícil de comprender, ¿sí? Eso es lo que vamos a subrayar. Sí, ¿qué más nos dice? En ocasiones, leer textos subrayados previamente por otros lectores puede ayudar, ¿sí? Pero también puede resultar contraproducente. Lo que es importante o lo que es relevante para una persona, quizás no lo sea para la otra. Vamos a ver, según un estudio sobre el subrayado, un texto subrayado de un modo inadecuado puede incrementar la dificultad para la comprensión de la lectura, ¿sí? De pronto, ustedes han tomado la Biblia de otra persona, digamos, ¿sí? Las Biblias por lo general están subrayadas, ¿sí? Ustedes le piden prestada la Biblia a una persona y esta persona tiene la Biblia subrayada y decimos, ¿por qué subrayaría esto? Y empezamos a leer y decimos, no me parece importante, la verdad, esta parte. ¿Sí? Entonces, para nosotros no es importante eso, para esa persona sí lo fue. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a empezar un poquito a confundir, ¿sí? Nos vamos a estresar porque decimos, ¿cómo? A ver, ¿cómo pudo subrayar esta parte si no es importante? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando vamos a pedir prestado de pronto algún tipo de texto, nosotros deberíamos hacer la lectura, pero no podríamos interesarnos solo en lo que la otra persona ha subrayado, ¿sí? Porque no estaría correcto, ¿sí? Si yo vengo y subrayo, por ejemplo, y yo digo, yo subrayo así, un texto lateral, un subrayado lateral, ¿sí? Yo subrayo todo esto y de pronto subrayo o pongo un circulito en una palabra, digamos, pongo un círculo en esta palabra, así, ¿sí? Y de pronto vienen ustedes a leer y dicen, ¿por qué? ¿Por qué subrayaría o por qué haría este círculo aquí? ¿Mm? No entiendo por qué haría ese círculo ahí. No entiendo por qué subrayó todo de manera lateral si no todo es importante. ¿Sí? Entonces, lo que es importante para mí no es importante para ustedes. ¿Sí? Lo que es importante para Brian no es importante para Anaí. Lo que es importante para Anaí no es importante para don Josecito. ¿Sí? Entonces, todos y cada uno de los seres humanos tenemos nuestra forma de conceptualizar, nuestra forma de comprender los textos, ¿sí? Entonces, si a mí me parece que solo esto es importante, entonces subrayo solo eso, porque para mí es importante. Recordemos que el subrayado es una técnica de estudio, es una técnica de lectura. No es que todos vamos a tener subrayado lo mismo. No, imposible, porque estamos hablando de que es una técnica de estudio y una técnica de lectura. Si yo quiero subrayar las ideas principales y las ideas secundarias, perfecto.
¿sí? Si yo quiero subrayar lo más específico, es decir, yo solo quiero subrayar una idea principal y quiero subrayar las palabras clave del texto, perfecto, ¿sí? Porque a la final estamos colaborándonos a nosotros mismos para nuestro aprendizaje. Entonces, el subrayado va a ser muy distinto el uno con el otro, ¿sí? No vamos a subrayar lo mismo, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Y aquí sí hago énfasis porque en la tarea no van a subrayar todos lo mismo, sino me voy a dar cuenta que se copiaron, ¿sí? Lo que es importante para una persona no es importante para la otra persona. Podemos hacer distintos tipos de subrayados como los que ya vimos. El subrayado tradicional, el subrayado lateral, el subrayado estructural, etcétera, ¿sí? Pero de pronto una persona dice, no, yo solo utilizo el subrayado tradicional porque así me entiendo mejor. Bueno, perfecto. ¿Sí? Si alguien utiliza dos tipos de subrayado o tres tipos de subrayado en el texto, perfecto, ¿verdad? A la final lo que queremos es mejorar nuestro aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué debemos subrayar y cuánto debemos subrayar? La extensión del subrayado no es fija, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es que en dicho subrayado se encuentran fundamentalmente las ideas principales y las ideas secundarias, ¿sí? Como les decía, si yo quiero subrayar solo las ideas principales, también es válido, ¿sí? Pero subrayo de pronto las ideas principales de esta forma. ¿Sí? Subrayo las ideas principales, pero eso no quiere decir que de pronto no tengamos una palabra clave por acá. ¿Sí? Siempre es importante ir complementando el subrayado con una palabra clave, con una anotación, etcétera. ¿Sí? Eso es hacer una buena o poner en práctica una buena práctica del subrayado. ¿Sí? Para saber si las ideas que hemos subrayado son las principales de este texto, lo correcto sería otorgar a cada párrafo un título y si lo que queremos y si lo que hemos subrayado responde a ese título, está bien hecho. ¿Sí? Es decir, podemos al margen escribir un título o una idea, ¿sí? Que responda a ese párrafo, ¿sí? Esa técnica también se la usa bastante si es que deseamos hacerlo de esa manera. ¿Sí? Pero lo más importante, como les digo, es el aprendizaje que podamos tener. ¿Sí? El aprendizaje. ¿Cómo vamos a subrayar? Nos vamos a fijar en el título primero. ¿Sí? Recordemos que el título resume todo el contenido del tema. ¿Sí? Después vamos a hacer una lectura rápida de todo el tema. Todo el tema vamos a leerlo, vamos a observar los dibujos, las fotografías que tenemos para poder ir comprendiendo de una mejor manera de qué estamos tratando, ¿sí? Luego hacemos una segunda lectura y ahí sí buscamos la idea principal y la subrayamos, ¿sí? Una vez que subrayamos la idea principal, vamos con las palabras clave de la idea principal o de las ideas secundarias también, ¿sí? Entonces, después ya podemos ir subrayando las palabras clave, los términos que no comprendemos, de pronto alguna idea secundaria, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pero como siempre, les repito, siempre vamos a estar atentos a nuestro aprendizaje, ¿sí? A nuestro aprendizaje. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a usar los márgenes para anotar los comentarios, las dudas, las aclaraciones sobre esas ideas, etcétera, ¿sí? Comprueba que leyendo solo lo subrayado le encuentras el sentido al texto, ¿sí? Como nosotros subrayamos nuestro texto, nosotros comprendemos por qué subrayamos ese texto, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el trabajo, obviamente nosotros vamos a comprender de una mejor manera. Recordemos que es una herramienta para mejorar nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a este tema, chicos. ¿De pronto tienen alguna pregunta, alguna duda del tema? ¿No? Listen, pero eso no está en el módulo que yo estoy viendo, es en el otro material. ¿Me escucha? ¿No lo tienen en su módulo?
¿Me confirman Sí, los demás no, compañeros si tenemos este tema? no, Yo no solo tengo no el tengo, módulo, Licen. no hay pues, esos temas que está enseñando, ya no hay. Brian está ahí para que me confirme, por favor, si tenemos este tema. Sí, está listo. La Profe, mitad sí, nomás está mío, pero módulo. Térmicas de subrayados que está. Sí lo Aquí tenemos, dice ¿verdad? técnica taller. Sí, sí tenemos este tema, chicos. Andate a botar la basura, no te corre. Yo no tengo el libro. Ya, no se preocupen, los que no tienen el libro, de igual forma yo les dejo el taller en el grupo de WhatsApp para que lo puedan resolver, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer de tarea es el taller número 12, chicos, para que lo tengan en cuenta. Recordemos que la próxima semana ya recibimos las tareas de manera presencial. Entonces, vamos a realizar el taller número 2. ¿Sí? Vamos a responder a las preguntas. ¿En qué consiste la técnica del subrayado? Vamos a completar esta oración y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. ¿Sí? Es decir, vamos a subrayar lo que nos parece más importante de este texto. ¿Sí? Si ustedes gustan, pueden imprimir y recortar y luego subrayar o hacerlo a mano, como ustedes quieran, ¿sí? Porque sí está largo este texto, ¿sí? Pero subrayar, no me vayan a entregar el texto en blanco, ¿sí? Todo este texto debe contener, ¿qué debe contener? De pronto, anotaciones en el margen, de pronto pueden poner en práctica todos los tipos de subrayado que hemos visto, etcétera, ¿sí? Pero no vendrán aquí con un subrayado solo de dos líneas así. Solo esto me pareció importante y ya está. No, porque yo les voy a preguntar de qué trata la lectura, por qué les parece eso importante, etcétera, ¿sí? Hasta ahí vamos a quedar, chicos. Que pasen muy bien. Gracias por conectarse. Recuerden taller 12 de tarea y hasta ahí quedaríamos, chicos. Muchas gracias. Que pasen un bonito fin. Gracias, profe. Licenciada, buenos días. Buenos días, Aló. dígame. Licenciada, soy la estudiante Mónica. Quería, por favor, lo que pasa es que yo voy a subir la tarea por WhatsApp, si sería posible, por lo que pasa que, o sea, más que todo por lo que me estaba ayudando el licenciado, que ojalá no me retire, por lo que quería de entrada virtual, por la presentación de mi esposo. Ya, Entonces yo no, sí, yo no voy a poder asistir lo que es presencial, más que todo por la aglomeración de gente, por lo que mi esposo no puede, ya. o sea, no tiene que tener ninguna contaminación. Entonces, eso yo le estaba para rogar para subirle por WhatsApp esta tarea. Listo, no hay ningún problema, señora Moniquita. Ahí para Ya, que hable por favor. con la licenciada Miriancita también para que nos dé la orden a todos, más bien. Podría ser también. Pero no se preocupe de mi parte si no hay ningún problema. Sí, le dice, porque ya hablé yo la otra semana que no estaba ahí, me dijo el licenciado Liz que me va a ayudar para ver si paso a presencial para no poder perder, porque la situación de mi esposo sí está un poquito larga, entonces me va a dictar. Ya, listo, no hay ningún problema, chicos. Cuídense mucho, que pasen bonito fin de semana. Nos vemos el otro sábado. Igualmente, licenciada, muchas gracias. gracias.